Hola Fer, ¿se escucha? Ahí está. Ahí está. Hola ¿Cómo Fer, estás, ¿todo Flor? bien? ¿Todo Bien, bien? todo bien. Siempre acá metidos en un lío, ¿no? Qué gran idea que te surgió. Vamos a hacer Sí, y aparte, un bueno, vivo. quería convocarte porque sé que, bueno, te dedicas a esto, la tenés re clara y bueno, Ponele, ponele, ponele. es toda una nueva historia, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que Bueno, sí. yo acá tengo unos Eh, puntos, tengo mm, varios, también tengo una hojita, para no hacerlo tan largo, ¿viste? no, no, más vale. Yo Tener puntos, viste, tengamos en de... cuenta que está la cautelar. bueno, sí, ahora hago una Hagamos breve introducción. una breve historia, porque esto comienza con el decreto 7023, luego con la ley bases. Y bueno, posteriormente con la llamada Ley de Modernización Laboral. La 27802, que hay que Claro. decir que ya no es un exceso del Poder Ejecutivo, sino que ya es una voluntad del Congreso, ¿no? Que es Mm. algo de lo que tenemos que pensar, lo cual no está aislado, porque por ahí muchos piensan que esto es solo para la gente del derecho, que es un tema jurídico, y en realidad no, esto es un tema de los trabajadores, es un tema de las empresas, y es un tema que nos permite ver al derecho laboral ya de otra manera, ¿no? Sí, estas cuestiones crean una inseguridad jurídica porque si vos te pones a pensar en diciembre del 2023 con un decreto pasaba esto, luego se suspendió y ahora, bueno, hay que ver qué es lo que termina en la Corte Suprema. Está bien que Que está así, ¿no? después Está esperando que la llamen la Corte Suprema. Después, a ver, la ley bases replicó gran parte de lo que es el DNU 7023. eh, y bueno, después esta ley en este año que terminó de encorsetar toda cuestión en contra. Esta fue la, la peor de todas, me parece. Para el trabajador creo que no hay ni una buena. Eh, No. Y tampoco para nosotros los abogados, pero hoy no no, vamos a hablar de los abogados, sino que vamos a hablar más del derecho del trabajo y partir sí. de la pregunta, ¿no? Una pregunta que es incómoda, pero en realidad la pregunta es, ¿esta modernización en realidad genera un nuevo derecho de trabajo o en realidad precariza los derechos del trabajador? Mm. Bueno, para mí, vos fijate el artículo 2 con esta ley, aunque ahora está con la cautelar, eh, cada vez va metiendo más excepciones. Uno sabía que la excepción era el empleado público, tanto nacional, provincial, municipal, excepto de que, bueno, haya algún acto, generalmente era por algún decreto, alguna ley nacional o bien un convenio colectivo, que se le podía aplicar la ley de control del trabajo. Después está el Estatuto del Peón Rural, que bueno, tiene su estatuto, sin perjuicio que se le aplican los principios del derecho de trabajo y lo mismo a las trabajadoras de casas particulares. En la ley bases ingresa todo contrato que sea de locación de obra, arranca ahí en la ley bases. Y luego, con esto, van por más. Contrato de transporte, contrato de este, contrato de lo otro, contrato de este. Cada vez la excepción de ser un trabajador, Exacto. protegido por el marco normativo de la ley de control del trabajo. Sí, bueno, uno de los puntos, el primero que yo tengo, es cómo cambia el eje de la registración laboral. Bueno, sí, sí, Uno de los puntos es, bueno, en realidad esto precariza mucho más, flexibiliza mucho más, porque te da esas posibilidades de empezar a poner gente en otra figura que no es del trabajador, como colaboradores, como profesionales independientes, cuando en realidad son dependientes, les paga alguien y les dan una forma de trabajo, que son los elementos básicos para encauzar una relación laboral. sí, tal cual. Entonces, un ejemplo, lo que vos mencionás es, sí, le van a dar un tipo de figura que es totalmente la no real. Por eso yo digo, los principios del derecho del trabajo son tan importantes, sobre todo, uno que para mí es lo más importante es el principio de primacía de la realidad,
que claramente son los hechos los que prevalecen sobre la figura contractual, que bueno, que es la que eligió el empleador. Lo único que le quedó al trabajador es someterse a esa figura, por lo menos para que con su fuerza de trabajo pueda tener el pan de cada día. Pero yo creo que van a encontrar en la justicia un parate si es que se demuestra de que claramente hay una relación laboral, teniendo en cuenta de si hay una subordinación, ahí están los elementos típicos de una subordinación jurídica, económica y técnica. Tal vez sea un poco complicado para los profesionales, porque el artículo 23 eh, ya lo menciona eso. Yo creo que esta modificación agarró mucha jurisprudencia y la volcó en los artículos. Primero de todo, bueno, un fallo muy conocido, el fallo Rica contra el Hospital Alemán, acerca de que este médico facturaba, pero no solamente facturaba al Hospital Alemán, sino que también lo hacía a otras entidades. Y además a eso se suma que la subordinación técnica siempre se ve menguada cuando hay un profesional, porque no le pueden decir, mirá cómo tenés que hacer tu trabajo. Y otra cosa, en cuanto al artículo 23 es bastante claro, que emita facturas, menciona, que sea un profesional, le van buscando esa vuelta, que era lo que mencionaba ese fallo de la Corte Suprema en su momento. Por lo cual, a ver, yo creo que como vos decís, van a encontrar figuras para tratar de Evitar la registración. evitar la registración. Posiblemente le hagan hacer algún monotributo a cualquier trabajador, o bien, como vos mencionás, estén bajo la figura del colaborador. Pero bueno, ahí lo que hay que echar mano es el artículo 14 de la Ley de Control del Trabajo, que habla sobre la simulación y el fraude. Así que, y condena a las dos bajo el mismo efecto. Por lo cual, ahí sí o sí va a primar la Ley de Control del Trabajo. Pero bueno, también depende de los que decidan, ¿no? A colación de esto llevo la reforma en el periodo de prueba. Además, ten en cuenta que muchas cosas ya fueron cambiadas por la ley bases en cuanto la extensión del periodo de prueba de 3 meses a 6 meses y la posibilidad por convenio colectivo de que pueda ser por más tiempo. Bueno, todavía no hay ningún caso de esos, No, pero pero cómo lo posiciona también en la registración, en la flexibilización, en un montón de cuestiones de protección que no las va a tener y que va a poder ser fácilmente despedido porque se van sí, a amparar bajo que está en periodo de prueba. y sí, sí. Y con respecto a las indemnizaciones, Con respecto a las indemnizaciones, bueno, por eso yo me remito a toda la historia. Bueno, DNU, ley bases y ahora ley de modernización. Pero la el creación del fondo DNU, actual, ¿no? claro, el DNU, que posteriormente fue suspendido, y después la ley bases, quitaron las indemnizaciones agravadas en cuanto a la falta de registración, o Y bien las la deficiente multas. registración, o bien no pagar en término una indemnización, o bien no entregar los certificados de trabajo de servicios en un tiempo que determinaba la ley, o bien la falta de aporte, del pago de aportes a los organismos de la seguridad social. Eso lo condenaba la ley, y bueno, con la ley de bases terminó Que después derogando eso. era una herramienta de negociación al momento del Sí, juicio, era sí, justamente las multas, el certificado, que todos conocíamos de artículo 80, y bueno, con eso se negociaba un poco para que el trabajador tenga la indemnización, que si bien ahí ya se sí. sacaban cuotas, la indemnización, por lo menos era un poco más segura, vos sabías que a la larga bueno, iba a tener un buen, se iba a desenvolver bien, pero ahora, ya beneficiando, sacándola de base, ya no tenés armas Mm. de negociación. No, lo único que tenés
en su momento por fallos de la justicia, creo que era el juzgado 77 y el juzgado 42, si no mal recuerdo, eran todos fallos de primera instancia que habían mencionado que conforme a relaciones no registradas o deficientemente registradas, pues los condenaron por daños y perjuicios. Lo que pasa es que en esos casos, bueno, a ver, la sentencia fue bastante rápida porque la empleadora quedó rebelde y por otro lado, también hay que decir la discrecionalidad del juez al momento de decir, bueno, estás en negro y por determinado antigüedad, bueno, daños y perjuicios son 6 salarios, o son 10 salarios, son 18 salarios. Por eso yo digo que es importante esa legislación derogada, que la podríamos discutir, pero me parece que le daba una seguridad jurídica, hasta el propio empleador le daba una seguridad jurídica, porque vos, si el día de mañana uno como abogado tiene que asesorar a una empresa, va a decir, bueno, pero la 24013 me da esto, la 25323 me daba esto, y el artículo 80 me daba esto, y el 132 bis me daba esto. Ahora estaba sujeto a la discrecionalidad de la justicia. Y ahora peor, que es una cosa, para mí es una locura, es la imposibilidad de reclamar daños y perjuicios. En el nuevo artículo 245, además de que se habla de fondo de asistencia laboral, acerca de que habla de que determinados conceptos no van a definir el artículo 245, que también habla acerca de que no se puede confiscar más de un 33%. Bueno, dice 67, pero yo sé que va al fallo Bisotti, porque realmente, como te dije antes, muchos de los artículos replican jurisprudencia. Uno de ellos es Bisotti, otro de ellos de los conceptos en cuanto a vacaciones, aguinaldos y premios, eso se refería a un fallo plenario, que es el fallo Tulosay. Por ello yo digo la importancia de esa jurisprudencia que luego se plasmó en ese artículo. Donde la jurisprudencia, bueno, vamos a decir que algunos la toman y otros no, pero ya cuando viene de la ley, ya es para todos. Ya es para todos. No se claro, puede dejar de lado. Además, ten en cuenta que Tulosay era nada más para todos los juzgados nacionales. No era para todas las provincias. Por lo cual, en un reclamo laboral en otra provincia sí podías solicitar el aguinaldo en la 245. Es que hay que tener en cuenta que la Argentina no es toda igual, entonces cada uno tiene que tener ayornado a su territorio también, ¿no? A la idiosincrasia de ese lugar, no vamos a hacer lo mismo Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en una provincia. Son distintos parámetros. Claro, bueno, ahí ya con el marco de fondo de la ley de contrato de trabajo ya te iguala todo, pero bueno. ¿Y este fondo de cese o este fondo de asistencia, cómo está conformado? ¿Qué seguridad le da al trabajador que va a cobrar la indemnización? Bueno, yo creo que tanto para el trabajador como tanto para el empleador. Y a veces hasta te diría para el empleador, porque el empleador, primero de todo, la ley hace una distinción entre el gran empleador y el mediano y pequeño empleador, donde el grande pone menos que el chico y que el mediano. Bueno, ya ahí arrancamos mal. Y encima es como que te obligan, es decir, bueno, también tiene otras excepciones, es decir, bueno, un trabajo no registrado no va a tener el fondo de asistencia laboral. Pero y ahí ya tenemos que probarla la relación laboral, y ya entramos en otra cuestión. Además es netamente para lo que sea despido sin causa, porque todo lo que sea contradictorio, despido indirecto, despido con causa, bueno, ya ahí no hay posibilidad de utilizar eso. Y además esto va a estar sujeto a determinados brokers que la tienen bastante clara en sacar ganancias de todo ese fondo que se genere, que obviamente el único objetivo de ese fondo es cubrir las indemnizaciones. Ahora bien, esa plata que se usa, o del día de mañana, ¿qué pasa si ese fondo le va mal?
Eso ¿Quién es lo otra cosa, ¿no? administra, no? ¿Quién lo Claro, administra y cómo está conformado ese fondo? eso, Queda ahí, eso queda ahí. O sea, está bien, iba a estar sujeto a una una regulación, reglamentación, eh, que no pero está. que no está, no. Hoy en día yo creo que el Estado Nacional ya está inmiscuido en ver cómo apela la medida cautelar, que son por muchas cosas. Vamos a decir Eh, que son 80 artículos, ¿no? sí, Que no es toda la ley, sino que es una parte de la ley que ahora está suspendida. exacto. La ley de modernización laboral, la 27.802, vino a Está modificar buena. cuestiones tanto de derecho individual, derecho colectivo y también el procedimiento laboral. Eh, Hoy una figura que no estaba es la caducidad de instancia. En la ley de ordenamiento laboral no estaba la figura de caducidad de instancia. En otros ordenamientos, En realidad no estaba, para explicar un poco al que no sabe, porque impulsaba de oficio el juzgado, ¿no? No hacía falta que claro, las partes impulsen el proceso, como en un proceso civil, en donde vos tenés que impulsar para que no se te caiga todo, o sea, dando tu voluntad de continuar con el juicio, en el proceso laboral no existe porque lo impulsaba directamente el juzgado. exacto, Hoy perfecto. ya no No, es así. hoy, bueno, ahora, por eso digo que estamos en un marco eh, de inseguridad jurídica, realmente. Mal, sí, sí, sí. Porque analizando los tiempos, ¿no? Porque vos decís, bueno, el DNU terminó suspendido por la Cámara, el DNU 7023 terminó suspendido por la Cámara Laboral, ¿no? Y duerme ahí. Ahora, esto fue suspendido, la ley de modernización laboral fue suspendida esta semana por un juzgado de primera instancia. ¿Qué va a pasar en Cámara? Bueno, todavía no sé qué sala va a pronunciarse. Actuar, sí. Eh, pero ponele que se pronuncie a favor, va a quedar suspendido en esos artículos. Sí, Y posteriormente va a tener una apelación. Ahora bien, eso va a terminar en la Corte, o posiblemente, no me extrañaría, que no sé, a ver, no sé el público también, cuando nos ve, la mayoría calculo que son todos abogados, tal vez no, pero bueno, pero calculo que la mayoría sí. Tengamos en cuenta que está el fallo Levinas, donde le da una preponderancia a lo que es el fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en tal caso podría llegar al Tribunal Superior de Justicia, de ¿sí? la Ciudad Suponemos que Autónoma de Buenos de la Ciudad Aires. Autónoma de Buenos Aires. No es Tengamos un en dato cuenta, menor que todo no, termine en la Ciudad Autónoma de Buenos exacto. Aires. ¿Puede existir esa posibilidad? Y puede existir, previo a la Seguro, decisión de la Corte Suprema, debido al fallo Levinas. Puede seguro. existir. Esa posibilidad puede existir. Y además, tener en cuenta que también se está creando y están los concursos de los juzgados laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A eso Ojo. quería agregar que no fue Mm, menor todo el problema que también hubo con el traspaso de la justicia laboral a el fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se reducían los juzgados del trabajo, o sea que si ahora no dan abasto, imagínate con menos juzgados, y se iban a reducir también las cámaras. O sea que dos tipos te iban a decidir todo en Cava. Lo que sucedía en Misiones venía acá. Lo que sucedía en Jujuy viene acá. bueno, también tiene su propia ley procesal, en donde todo tiene que pasar acá, ¿eh? Creo que es el artículo 4 del Código Procesal, y a nivel competencia territorial menciona que tiene que tener domicilio acá, en Cava, y el trabajo, bueno, también se tiene que hacer, el trabajo tiene que ser acá en Eh, Cava. acá en Cava. Eh, Creo que pone algunas circunstancias, no totalmente diferentes.
en cuestión de competencia territorial. Obviamente no está vigente, yo calculo que todo el traspaso va a tener un El lapso traspaso tiene una bastante ley. grande. El Sí, traspaso sí, tiene una sí, ley que lo... pero para que se materialice, digo yo, Mm, para que haya un primer juzgado que por lo menos emita un primer proveído. Estamos hablando que hay 10 juzgados laborales hoy, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 salas, 2 fiscalías, un fiscal adjunto de Cámara y 2 asesorías tutelares. Eh, y a Eso es nivel lo que... nacional 80 juzgados. Y Entonces, mirá la diferencia. a nivel nacional, con todo el trabajo que tienen, salvo honrosas excepciones de juzgados que sacan proveídos casi en el mismo día, pero la mayoría no pasa, No, porque están sobrecargados de trabajo, y son 80 juzgados, 80, y después 10 salas. exacto. No sé, por eso, yo digo, para que se materialice esa justicia laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y va a pasar un tiempo largo. Sí, sí. No creo Aparte que sea de manera inmediata. hasta que se aceite también, porque eso al principio se va a abarrotar si no le dan una vuelta de rosca. Por más de No, que no, sea todo no, por eso. virtual, por más de que vos puedas meter los escritos de tu casa, de tu Sí, 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 computadora, sí. no le va a dar el dinamismo. No, por eso, para mí, para que se lleve a cabo, va a tener su tiempo. Creo que hasta, hoy en día se están concursando esos cargos, y no van a dar abasto. No dan abasto 80 juzgados nacionales del trabajo y 10 salas, menos 10 y 2 salas. No, Es exacto. más, hubiese sido bueno si lo pensamos que realmente sean 90 juzgados nacionales y 12 salas. Exacto, ampliarlo, no Claro, reducirlo. ampliarnos, claro, exacto. Era lo lógico. Eh, pero, pero bueno, eso es en materia de lo que, la realidad. Ojo que viene cualquier trabajador al estudio y yo le explico. A ver, esta es la realidad de lo que pasa hoy en la Argentina. Eh, si nos vamos a un juicio, puede tardar en promedio 5 años. No sabemos, ya hay del otro lado abogados que representan a la empresa, me dicen, no, porque mi cliente ya sabe que puede pagar hasta en 12 cuotas, 6 cuotas, entonces, Claro, claro, si por la eso yo puede tirar, de te tiro. convoco, claro, por eso, porque Si le yo puede voy del tirar, de lado de las tiro. empresas, sí, Bueno, hay un fallo, no me acuerdo en qué provincia, no, acá en Cava, pero sí, creo que en Córdoba, que mencionó la inconstitucionalidad de ese artículo sobre el pago en cuotas, sí, mencionando que era una facultad claramente del trabajador, si quería llegar a un acuerdo de que se lo paguen en cuotas. obvio, que en la práctica hoy se hace el pago en Claro. cuotas, Pero por son eso maneras de mismo, negociación, son claro, herramientas. Pero otra cosa es que venga una ley y te lo imponga, porque ahí ya no te da el claro. margen de negociación. Además se lo impone al juez, porque dice podrá el juez. Le dice podrá, pero ya va con la carga, va con esa carga y el empleador o la representación legal ya ve a la justicia de una determinada manera. Claro, Y tengamos en cuenta la presión, tanto mediática, de algunos grupos que pueden tener con determinados jueces. de algunos grupos grandes, decís vos, de De algunos empresarios grupos grandes. grandes. Uno, bueno, el juez Ojeda creo que hoy tiene toda la presión mediática en su contra. Un, un juez que tiene una asociación de estudio profundizado de derecho laboral, y tampoco me quiero olvidar de la camarista Diana Cañal, donde hubo afiches en pleno centro atacando decisiones judiciales, mencionando de que ella pidió, o vamos a ponerle, habría pedido, Sí, potencial. eh, habría pedido una determinada suma dineraria para que falle de otra manera. Bueno, además un cartel que no estaba, nadie se hizo cargo de ese cartel. Digamos, no, la autoría no la Nadie lo sabemos, pero bueno, firma. cosas que van pasando en el fuero y que
Y que Tal vez los abogados que debilitan después las decisiones, ¿no? Porque sí, también los otros ven lo que pasa con esa persona y por miedo, por temor, empiezan a decidir de otra manera, ya no se la bancan. no, no, más vale que no, 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 es complicado. Sí, Cómo está el fuero hoy y además angustiante, porque hoy no se es va tanto angustiante. hoy no se va tanto a tribunales de manera física, porque uno sube los escritos de manera virtual, pero el otro día me acuerdo que fui a buscar un oficio de embargo porque no lo podía hacer de Sí, manera virtual, lo tenía que virtual. hacer por escrito, creo que uno era dirigido a Mercado Pago. Eh, y bueno, cuando voy a buscar el oficio, veo la cara de la chica de la mesa de entrada, la cara angustiante. Le pregunto, che, ¿cómo estás con esta situación? No, la verdad no lo puedo creer. La verdad que te parte el alma ver a la gente. Sí, porque aparte es un fuero angustiante porque estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando Mm, de una parte vulnerable, donde una persona se quedó sin trabajo y donde necesita la indemnización. Entonces, si vos le decís, esto dura 5 años, que es la verdad, el tipo, chau, dice, agarro lo que venga. sí, 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 sí. No, igual a lo que me refería era al trabajador judicial. Sí, sí, el Ahora trabajador judicial que es un no. trabajador también. Por eso, que no está pasando bastante mal también. Sí, la están pasando Eh, mal, sí, ya sé. así Y, que, y con respecto a, bueno, dentro de la medida cautelar la hace la Confederación General del Trabajo y a eso viene el derecho colectivo. Y en el derecho colectivo tenemos el derecho a huelga. mm, ¿Qué pasaba con esta ley? ¿Por qué? Básicamente, bueno, se atacó el derecho a huelga, qué es lo que lo coarta y ahora se encuentra suspendido. sí, sí, la verdad que sí, también, la verdad que vuelva para atrás, Sí, pero en la ley base también pone como un motivo de despido con causa todo lo que tenga que ver con alguna actividad gremial, Eh, por lo cual ya va en contra de venía la toda esta. Constitución. Claro. Tengamos en cuenta que a nivel colectivo, de derecho colectivo de trabajo, la Argentina es, eh, la verdad que la mayoría de los trabajadores, aunque sé que está bastante hostigado todo lo que tenga que ver con el sindicato, sobre todo con sus referentes, pero bueno, cada trabajador elige a su representante. La lucha de cada trabajador en ese sindicato. Pero yo no creo que alguien pueda decir no, porque determinado gremio, bueno, pero son los trabajadores de determinado gremio que dirán, bueno, este dirigente no va más. A ver, en la práctica Sí, sé que es difícil, porque, a ver, no hay muchos sindicatos, sobre todo en estos últimos tiempos, posiblemente hay dos listas en un determinado sindicato. Pero se lo mira de reojo bastante al sindicalismo argentino, eh, pero bueno, sumamente necesario el derecho colectivo de trabajo y sobre todo derecho, sobre todo el derecho a huelga, que hoy está criminalizado. y Volvimos a la con, etapa, yo podría decir, eh, pre-siglo XX, entonces guarda, guarda con eso. sí, muy Eh, importante. A ver, que determinado dirigente se equivoque no significa que los derechos colectivos de trabajo sean vulnerados. Y que sean malos tampoco, porque es Ah, como por decís eso. vos, lo criminaliza. Claro, claro, claro. Tal Y cual. más con la ola de despidos que hay ahora, que es todos los días, son 200, son 500, son 300, es una cosa que en algo alguien te tiene que defender, alguien tiene que tomar, viste, la iniciativa y decir, bueno, no, hasta acá llegamos. Uy, se cortó, me parece, ¿eh? Ahí te veo, ahí te veo.
la importancia, ¿no? De eso. Sí, 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 claramente, claramente, Bueno, claramente. y de la medida cautelar, ¿no? Hay que tener en cuenta que por algo se la toma la medida cautelar. Hay que tener en cuenta que acá lo que vio el juzgado es que había una verosimilitud del derecho, o sea, que era cierto lo que se está diciendo, el peligro en la demora, lo cual esto significa que tiene que ser inmediato, y aparte que es de un interés público, porque esto afecta a todos los trabajadores, no hay que tenerlo eso fuera de agenda, porque por algo el juzgado está haciendo lugar también. Mm. Sí, sí, la normativa de orden público, el derecho laboral, eh, pero sí, 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 está bien las cuestiones que vos mencionás, está perfecto. Claro, Eh, no hubiera hecho lugar si no vería una verdad, una necesidad en lo que se está planteando, y la sí, urgencia. sí, recién, sí, sí, está la manera de visualizarla, se puede ver la presentación tanto de la CGT como la medida. Para el que lo quiera, bueno, no lo puede pedir, pero que no se esté viendo no lo puede pedir y podemos llegar. Se puede viralizar para que vean de lo que Sí, se sí, está sí, sí, sí. hablando. Sí, 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 tal cual, tal cual. Estos no son hechos aislados, sino que atañe a todos. Porque otra de los mitos para meter esto, ¿no? Era que esta ley va para adelante, que no es para los trabajadores que ya estaban trabajando. Y en realidad no es así. Hay que desmitificar esto, porque, ¿viste? Sobre todo el tema de indemnizaciones, Claro, es una cuestión de que, entiendo, a ver, no me quiero poner tan técnico, hay una cuestión, está la doctora Ducros Novelli que menciona de que sí, pero igual es una posición bastante minoritaria. ¿Y por qué me refiero a minoritaria? Porque cuando se derogaron las indemnizaciones agravadas, eh, a intervención de los juzgados laborales, por más que las relaciones laborales fueron previas a la ley bases, otorgaron daños y perjuicios. Digamos, sí. si la relación se consumó posterior a la vigencia de esa ley, que en ese momento era la ley bases, que derogaba relaciones agravadas, se aplica la ley de base, por lo cual las indemnizaciones agravadas no las puedo pedir. Así estés Pero trabajando es lo hace que 20 decía años. y sí, pero sí, pero es lo que mencionó gran parte de la justicia laboral, por más que después le buscó la vuelta con el tema de los daños y perjuicios. Sí. Eh, pero bueno, está bien que lo aclares porque a nivel práctico menciona, no, pero yo ya tengo un derecho adquirido. No Claro, tenés un derecho yo entré adquirido. antes a trabajar, entonces esa ley no es para mí. No es así. Eso es lo que le quieren meter en la cabeza para que la gente piensa que está bien o que es para otro. Porque viste que cuando es para otro, no importa. Mm. Pero no se dan cuenta que sí, que él se va a aplicar para ellos también. Que esto ya está Sí, vigente y que entra en todas las relaciones laborales ya actuales, ya que ya está claro, en porque, a curso. ver, la posibilidad que te fraccionen las vacaciones, ya lo van a poder hacer. Bueno, ahora está bien, está suspendido, pero saquemos la cautelar del medio. Te lo van a poder hacer. Fraccionar las vacaciones te lo van a poder hacer. Sí. Y Fraccionar las vacaciones, fraccionar la el día indemnización. de mañana te llaman y te dice, mirá, vamos a hacer el acuerdo para el banco de horas. Bueno, y lo vas a firmar. Por la capacidad de negociación es imposible a nivel individual. Ya estás Es una vulnerado, ya relación estás en un... asimétrica, Claro, por lo cual no hay posibilidad de que puedas negociar como trabajador antes con el empleador. Entonces te van a hacer firmar, lamentablemente, y se te va a aplicar esa cuestión de banco de horas. Sin perjuicio de que, como mencionamos, debe tener una regulación. que todavía no está. Por eso Uy, el tema de lo mediático que vos mencionabas, en cuanto a la vigencia y la aplicación a las relaciones laborales, es así.
es así, y hay que hacérselo entender a la gente de que no se coma un mito o un verso para promulgar esta ley, sino que es para todos. Sí. Bueno, ese era más que nada el fin que yo quería hacer este vivo, porque yo sé que vos sabes mucho de esto, aparte estamos en grupos donde vos siempre ponés los fallos y todo, estamos actualizados, y bueno, es para también brindarle a la gente, abrirles a la realidad, ¿no? Que no se coman lo que están diciendo en la televisión o en algunos medios, porque no es así. Muchos de los periodistas, ya sabemos cuál, donde le tocan a ellos también su convenio colectivo de trabajo y todavía te dicen, ah, pero no es para mí, es para otro, no. Y lo estás diciendo por la televisión y es para vos también. Sí, 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 el tema Pero de el no nos estatuto tenemos que del olvidar del periodista, periodismo, sí, 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 eh, sí, sí, donde lo coartó totalmente, donde ahora te pueden sacar, donde te van a pagar, o sea, le llega a todos, hasta el que está en la televisión. sí, Que sí, sí, no, tal hay que cual. desmitificarlo todo esto. Lo que pasa es que la potencia mediática nosotros no la tenemos. No, pero bueno, estos pequeños Eh, aportes creo que hacen a eso sí, también, estos ¿no? vivos son geniales. Vamos a hacer 5 personas otros. que nos están viendo, pero bueno, por ahí se van sumando, se van sacando, no sé, No o hay un problema importa, en el señal. todo suma porque hay que empezar a meter el granito de arena de Eh, la verdad, ¿viste? sí, 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 tal cual, tal cual. Y Eh, desmitificar esto. Para las sí. próximas elecciones también, ¿no? Para que vean, bueno, los riesgos que se corren. Bueno, aprovecho porque la lista, el 21 y 22 de abril son las elecciones en el Colegio Público de Abogados, lista 47, nos pueden votar a los dos, ahí estamos como asambleístas, así que bueno, aprovecho el espacio. Para resguardarnos a nosotros también, Porque, que estamos adentro de esta ley nosotros también. y sí, Después, si querés, teníamos que hablar hacemos de otro nosotros. para abogados. Sí, sí, sí. Igual quedan 3 artículos que nos pegan, pero uno es la solidaridad con el trabajador que a perder el juicio y que uno no haya tenido, La expertise. haya mencionado o liquidado de forma objetiva. Entonces, van generando miedo para que ya el mismo abogado le van a generar miedo con eso. Sí, Uno, eso. El otro, el pago de cuotas, porque el pago de cuotas generaría que tus honorarios también lo cobres en cuota. Y el otro es, en el caso de que condenen en costas, hasta un 25%, cuando los pactos de cuota lista son, como me decía un amigo, los pactos de cuota lista son un 20%, pero si te tienen que condenar en costas, te condenan un 25%. ¿viste? Bueno, entonces sí, nos afecta, claramente nos afecta. Sí, nos afecta, nos limita en la Eh, defensa, de dejar a un trabajador sin defensa, porque ningún abogado después lo va a querer agarrar, porque va a tener miedo de su matrícula, de su fuente de trabajo. Es como que está todo y pensado, van ¿no? contra Para tu eso. patrimonio, van Claro, con va tu contra patrimonio, un contra tu patrimonio patrimonio. del abogado por el simple hecho de reclamar. Sí, y el mito de Eh, que de millonarios y el mito de caranchos y formadores de juicio, ¿no? Con todo ese sí, mito además, también. tengamos en cuenta que una cosa es ley de riesgo de trabajo, que eso, vamos a ser sinceros, debe haber una parte oscura. Ahora bien, acá estamos hablando de derecho individual de Derechos trabajo, básicos. derecho colectivo de trabajo y el procedimiento laboral. No estamos hablando de la ley de riesgo de trabajo. No estamos hablando de generación de juicios, ni de carancheadas, Exacto. ni de tirate abajo de la máquina o arrancate un Eso es dedo. imposible. Por Claro. eso estamos hablando, porque la gente mezcla todo. O le dicen en determinados medios, no porque la industria del juicio, no porque el abogado carancho, que la verdad, nadie, acá no, al abogado le han dicho de todo, de todo, de todo. La mafia del juicio del trabajo, de todo. La verdad, por eso, bueno, mencioné sobre las elecciones porque me parece que
un colegio de abogados debe proteger al colega ante ese atropello mediático que, bueno, en el caso de que insista determinados colegas que se dedican a eso, que están supuestamente en una industria del juicio, bueno, que se condena en las situaciones particulares. Generalizar Exacto. es mostrar ignorancia. Es así. Exacto. Y aclarar que todos los profesionales, incluidos los abogados, tenemos un colegio que tiene un tribunal de disciplina en donde ataca la ética, porque los abogados también juramos al momento de matricularnos. Entonces, bueno, ahí tenés, si hay alguno, mandalo al tribunal de ética de última, pero no podés meter a todos en la misma bolsa, Sí, sí, tal cual. Tal ¿no? cual. Bueno, Eh, Fer, a, cortito. sí, Cortito a la piel. laburar, a laburarlo, ¿no? Sí, 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 más vale. ¿Vos Más ya tuviste vale. casos que tuviste que iniciar ya con esta nueva ley o terminar con esta nueva ley o que te perjudicó? No, no, lo que pasa es que es muy reciente. A ver, telegramas que se enviaron con la vigencia de esta ley, sí. El telegrama a la confección lleva a que uno plasme en el mismo bueno, que va a solicitar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley 27.802. Tal cual. Eh, por lo cual el ataque se va a hacer, así como se hizo el ataque a la ley bases o bien también al DNU 7023. Lo que tiene que hacer cualquier colega es un ataque a esta ley, en cualquier reclamo que tenga y que lo afecte. A Tal nosotros, cual. bueno, los artículos que nos afectan como colega y también afectación al trabajador en cuanto, sobre todo el punto ese que no puede reclamar daños y perjuicios, o bien que la única indemnizaciones que pueden reclamar son lo que dice la ley de contrato de trabajo. Por lo cual uno se pone a pensar, bueno, pero las cuestiones de género o las cuestiones de protección de violencia laboral contra la mujer. Hay un El artículo, moving. Yo gané un el juicio con moving, moving también. el moving, ¿cómo lo evalúo? O esas mismas leyes, sobre todo, no la de moving, pero sí la de protección integral contra las mujeres, no me acuerdo específicamente del artículo, no sé si es 38 o 35, pero debe andar por ahí, que menciona que puede solicitar daños y perjuicios. Y ¿Qué las va a pasar con convenciones esto? ¿Qué? No la internacionales. puede reclamar? ¿No la puede Y reclamar? aparte, que tenemos convenciones internacionales como la de Berendo Claro, Paró u otras convenciones de derechos sí, humanos, en donde sí prevén todas esas cosas y están activas en Argentina. Entonces, es como que la ley no va con las convenciones que ya había integrado la Argentina también. No, no hay un orden, claro. Y al además, contrario. y otra cosa, porque hay inconsistencias también en cuanto, le dice a los jueces laborales del Foro Nacional, le mencionan que sus fallos deben seguir lo que menciona la Corte Suprema en su jurisprudencia. Entonces, uno se pone a analizar algunos artículos y menciona, bueno, pero pará. Por ejemplo, el artículo 245 bis, que fue un agregado de la ley bases, que menciona de, bueno, si hay un despido discriminatorio, bueno, ahora no hay una carga dinámica de la prueba, no hay 13 salarios, el que alega la discriminación va a ser el que la tiene que probar, eh, Cuando y antes no además era así porque el trabajador, acota la indemnización a lo que es la antigüedad del trabajador y no a la intensidad de la discriminación. Eh, por lo cual, si uno ve los fallos de la Corte, ese artículo ya estaría sumamente tenido inconstitucional. ¿Qué pasa con los fallos que declararon que los conceptos no remunerativos eran remunerativos? Y citando el convenio de la OIT. claro, las convenciones Cuando
la nueva ley dice, bueno, pero sí al ticket canasta, sí a esto, sí a lo otro, eso no va a ser concepto remunerativo, sino no remunerativo. ¿Qué hacemos con toda la jurisprudencia de la Corte Suprema y el convenio de la OIT? ¿Qué Exacto. hacemos? No, y capaz que Entonces, nos vamos de la OIT, porque como ya nos fuimos de la como capaz OMS, la capaz de OMS la ya OIT nos ya nos fuimos, vamos tal vez también. nos vayamos de la OIT. Le damos un año más y se va. Claro, lo que no sabe es que la participación de la OIT no es nada más de los trabajadores. No, tal vez no lo sepan, Claro, porque ahí exacto. participan el Estado, los empleadores y los trabajadores. Claro, es que acá las Entonces, empresas, porque ellos te la venden como que esto es para generar puestos de trabajo y en realidad a la empresa no te va a generar puestos de trabajo porque no, para que la empresa genere puestos de trabajo es otro el camino, ¿entendés? No es este el de flexibilizar cómo lo despido, ¿entendés? Porque eso no va a generar puestos de trabajo, no, es no, se han así. generado puestos de trabajo hasta con doble indemnización. En el Claro, en momento la del periodo pandemia, del Dualde hasta del 2002 hasta el hasta 2007. Alberto, Bueno, en Alberto, bueno, hubo un decreto, el con la decreto pandemia, 34 en la pandemia. Bueno, de todas maneras, es era una un etapa momento, distinta en sí, la fue pandemia. escalonado. eh, de todas maneras, tal vez no es lo mismo que la primera etapa donde yo te mencioné de que hubo una creación de empleo y estaba esta legislación, que después, bueno, ya después se dejó de lado, más o menos en el 2009, eh, pero, y estaban las indemnizaciones agravadas también, Sí, además, sí, sí, sí. y hubo Se una crearon los generación de puestos de tribunales trabajo. de la empleada doméstica, o sea, y siguieron trabajando y siguieron habiendo empleadas domésticas, o sea, no es que coarta o algo, ¿viste? No va a generar nada. Yo, a mí, la verdad que presiona un poco que piensen que con esta legislación laboral van a crear más empleo. A ver, ya la ley de bases, por ejemplo, ya tiene un año y medio y un poquito más ya. En julio ya tendría 2 años. El índice macroeconómico de desempleo creció. Obvio, Está bien, poco, pero creció. sí. Entonces, ¿cómo era eso de que venía a generar empleo? Porque lo mismo decían en la ley bases, ¿eh? Lo Claro, mismo. por eso lo venden como esto va a generar empleo, porque flexibilizo, dinamizo, pero en realidad no es así, Y porque en además realidad ataca los derechos. con la ley bases, ten en cuenta que al que tenía miedo sobre indemnizaciones bastante grandes, ya no la iba a tener porque estaban derogadas las indemnizaciones agravadas. La Exacto. 24.013, la 25.323, el artículo 80 del ST, 132 igual. Eh, por lo cual, eh, no sé, bueno, se chocarán con la realidad. Sí. Se chocarán con la realidad. Hasta Eh, dónde va a ir, ¿no? y sí, y sí, se chocarán con la realidad. Yo, el derecho laboral está, no se puede olvidar que todo el derecho laboral está muy metido con la economía, ¿no? Sí, No, sí, esto obviamente. es así. Sí. Eh, No son relaciones aisladas como vos podés tener en un no, contrato comercial o con un proveedor o en no, una no, no. sucesión. Esto va con el país directamente, ¿no? Y además, yo calculo que las empresas también no deben estar del todo bien, depende de la No, actividad que hagan, además, no. depende el potencial que tenga determinada sociedad, no es lo mismo una empresa que sea bastante grande, muy reconocida, que una pyme. Y bueno, y también, como vuelvo a repetir, la actividad a la que se dedica. Eh, por lo cual, la economía está metida en esas cuestiones. No, no, no. Yo calculo que la mayoría de los despidos está involucrado todo lo que tenga que ver la figura del artículo 247 por causas económicas o causas no imputables al empleador. Eh, Sí, sí, tal cual.
Después de que si lo consideren o no lo consideren, será otra cosa, pero yo creo que muchas empresas deben estar pasando por... Ahí te nos frizaste. Bueno. Bueno, gracias Fer por todo, por ampliarnos el espectro. ¿Estás por ahí? Ahí te Ahí está, veo, ahí estaba está, ahí está. Ahí está. frisado. Bueno, hubiese estado lindo que se haya sumado más gente, de Bueno, que hacemos otro la digan próxima en los donde comentarios. podemos Por ahí hablar. este fue muy rápido, tal vez el día, eh, fin de semana largo, tal vez ya esto ya no lo quiere escuchar más nadie, basta de No, reforma, basta de cautelares, basta que todo es un desastre. sí. Pero bueno, esperemos que podamos tener una próxima, por lo menos para decirle cómo viene ¿Cómo todo este tema de la avanzamos? cautelar y cómo O cómo avanza. lo estamos viendo nosotros desde tribunales, porque bueno, a mí ya me agarró un juzgado, ya me agarró con el Tribunal de Justicia de la ciudad, así que ya me están por mandar para allá, voy a ver viste, todo un terreno nuevo. Así que bueno, ya nos está Sí, tocando, por eso te preguntaba si ya te había tocado, porque lo que vale es lo que sabemos nosotros de la experiencia, de lo que se está viviendo de los juzgados, somos los únicos que sabemos la realidad, y cuando ya te vienen con algo, mira, esto en el juzgado no va, o los juzgados están así, así que está bueno eso, pasárselo a la gente, como te decía antes, para desmitificar todo lo que se está diciendo en la televisión, ¿viste? Básicamente que no le atañe a sí, todos y eso es mentira, es para todos, con la relación actual. sí, 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 sí. Bueno, podrías plantear de que hay de determinados artículos y esto lo afectaría para no ir al Tribunal Superior de Justicia, pero Ya lo he hay planteado, que ahora ver qué vamos a ver, sale. ya Sí. contesté. Aparte, Tribunal de Justicia, para tenerlo en cuenta, lo que mira son cuestiones constitucionales, no que a vos no Claro. te gustó que te hayan condenado o que no te gustó el interés que te aplicaron. Eso no lo mira el Tribunal Superior de Justicia. Lo que hacen No, no, ahí no, es no, no. estirar para no pagar. Sí, Atención. obvio, todo lo que tenga que ver con recursos, que lo puedan plantear la otra parte, lo va a plantear. Y más con una posibilidad de que muchos mencionaban, bueno, recurro ante la Corte y subsidiariamente o viceversa. Lo van a plantear. Pero como vos decís, es en cuestiones que tengan que ver con algo constitucional. Hasta el mismo fuero. Vos si te pones a pensar en el fuero contencioso administrativo de Cava o por ahí en el penal contravencional y de faltas, eh, la mayoría que termina en el Tribunal Superior de Justicia es si hay una vulneración de derechos y garantías totalmente arbitrarias. Por lo cual no Exactamente. todo termina en el Tribunal Superior de Justicia. Y lo mismo pasa como en el fuero, no todo termina en la Corte Suprema. Exacto, eso no lo entienden tampoco. No todo termina en la Corte Suprema, son casos que se eligen puntualmente y bueno, ahí después termina, no llega. Claro. Pero bueno, le da el tiempo, ¿no? Te Sí, sí, dilatan sí, el sí, tal cual. pago Tal cual. y bueno. Tal cual. Bueno, Fer, vamos a Sí, hacer sí. otro seguramente Bueno, con los vamos a hacer avances, otro que esté más concurrido. a ver cómo fue lo de la medida cautelar. Y después Sí, uno podemos hacer de abogados, de cómo nos atañe a nosotros todo esto, ¿no? sobre todo que como te dije, hay un par de artículos que nos afectan. Que, que bueno, que recientemente fue el Colegio Público de Abogados que metió una cautelar ya sumándose a varias asociaciones que ya lo estaban haciendo. Pero Obvio. bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Estaría bueno informar acerca de eso. Eh, y bueno, y también de la cautelar que ahora A ver está en qué vigente. deriva, en qué deriva. Bueno, Fer, buen fin Flor, de, nos estamos buen fin hablando. de, felices Pascuas. Igualmente, la casa está en orden. Como decía, guarda con eso. Es que estamos así, Estábamos más o menos así, pero estamos bueno. más o menos así. Bueno, nos Bueno, vemos. Y nos un saludo vemos. a todos. Chao, chao. Chau, chau. Saludos. Chao, chao.